y entonces vamos a hacer un pequeño repaso en los primeros 40 minutos de todo lo que es los datos clínicos generales, porque esta segunda semana, de la primera semana, se ha revisado todo lo que es los signos y síntomas. Entre la primera semana y la segunda semana hemos revisado un poco lo que es el examen físico, ¿no? Yo el día viernes hablé sobre ocultación, creo que la doctora Pariona también insistió en ocultación y ya se había avanzado algo de la ectoscopía, de la palpación y percusión. En esta semana se está desarrollando los principales síndromes. Entonces, después de haber revisado los síntomas más importantes, entonces estamos viendo cuáles son los síndromes respiratorios que son los más utilizados o son los más evaluados. Entonces, y luego de ello ya viene una parte que es como una especie de revisión de la fisiopatología. Con respecto a lo que es el seminario del día sábado, a eso es lo que quería referirme. ¿La doctora Pariona ya repartió el seminario o todavía no? Todavía no. No, ya. Entonces, vamos ahora a ordenarnos el seminario en orden alfabético. Quiere decir de que el seminario lo van a hacer para el día sábado Jennifer Altamirano, Paola Atagua, Rosa Calderón, Gabriela Cunha y Álvaro Chaparro. Entonces, el seminario es sobre insuficiencia respiratoria aguda. Insuficiencia respiratoria aguda. Entonces, ellos tienen que dividirse un poco, sería lo que es la definición de insuficiencia respiratoria y la fisiopatología. Después, entonces, definición y fisiopatología lo hace uno de ustedes, uno de los 5. Entonces, ¿quiénes van a hacer el seminario? Vamos a hacerlo en orden alfabético: Altamirano, Atagua, Calderón, Cunha y Chaparro. De ellos, entonces, insuficiencia respiratoria aguda. Entonces, definición, fisiopatología. Después hay que hablar sobre los tipos de insuficiencia respiratoria aguda, los aspectos clínicos, aspectos diagnósticos. Entonces, definición, tipos de insuficiencia respiratoria, aspectos clínicos y semiológicos, aspectos diagnósticos. Como que faltaría alguien más para que exponga. Entonces, dentro de los que faltan para que expongan, tendremos que dividir. Ahora después, antes de terminar la clase, nos vamos un ratito a la clase teórica de insuficiencia respiratoria aguda y vemos qué otro tema es el que se puede discutir. Entonces tenemos primero definición y fisiopatología, tipos de insuficiencia respiratoria aguda. Entonces, aspectos clínicos, cuáles son las manifestaciones clínicas de los diferentes tipos de insuficiencia, porque hay episodios agudos en pacientes crónicos, eso ya lo van a definir, los aspectos diagnósticos, cómo se hace el diagnóstico, cuáles son los medios diagnósticos y, claro, tratamiento como que todavía están en semiología, como que no debe ser. Vamos a ver cuál es el otro punto que vamos a tener en consideración. Listo, entonces, luego de ello, entonces, vamos a hacer primero, lo primero, una pequeña revisión y de ahí vamos a hablar sobre los aspectos bronquiales. Ahora que he pasado yo para llegar a la clase, que son, pero como 40 clases previas, he visto que tienen ahí una serie
de entradas que parece que son interesantes, que parece que son historia, un video con el examen físico, hay unas cartas de naipes que no sé exactamente, pero parece que tienen que ver con todo esto de equilibrios ácido básico, después se dan un ratito para revisarlos, ¿no? Estaba yo pasando y vi bastantes historias, como por eso es que está un poco sobrecargado. Pero bueno, vamos a, entonces ahora a revisar un poco. Entonces hacemos un repaso y luego de hacer un repaso nos vamos a los aspectos bronquiales. Abrimos la ventana. Entonces acá está clase de semiología, compartir. Entonces empezamos desde el principio, la parte de la anamnesis. Todo esto lo vamos a hacer muy rápido, lo estamos grabando para que aquellos que de repente le falta la clase o aquellos en los cuales quieren poner énfasis en algo, lo pueden revisar. Entonces, la parte de anamnesis, esto de aquí es bastante sencillo, pero estamos haciendo una pequeña revisión. Los signos y síntomas, la importancia de valorar los signos semiológicos, la anamnesis, todo esto que ya hemos visto, la afiliación. Estas son las clases del doctor Medina con respecto a los aspectos de la, eso es siempre dentro de la afiliación. Uno cuando ve a un paciente, de acuerdo a la edad, uno puede evaluar aspectos. Pongamos, en las personas jóvenes, el asma es una patología donde está mucho más frecuente. Entonces uno no va a pensar en una bronquitis crónica en un paciente de 15 años, 20 años. Siempre uno va a pensar que el cuadro de insuficiencia, de dificultad para la expiración forzada, es por un problema de un asma. Y en la medida que los pacientes tienen mayor edad, las neoplasias ya comienzan a ser una posibilidad importante. La tuberculosis es una enfermedad que puede encontrarse en todas las edades. Indudablemente, el aspecto de contagio es el que tiene que ver factores ocupacionales y también factores de densidad en la casa, ¿no? Si es que uno vive unas condiciones de hacinamiento, eso puede ser un factor para el contagio de esta enfermedad. Y acá el doctor puso una edad recién nacidos, que es lo más común, a la temprana edad, qué cosa es lo que puede ser más frecuente, en los jóvenes, qué patologías son más frecuentes, y estos datos son siempre una evaluación así general de las patologías más comunes que uno puede encontrar de acuerdo a la edad. Entonces, uno nomás a la ectoscopía y viendo el paciente qué edad tiene, uno puede decir, descartar de llano unas enfermedades y tener una mayor posibilidad de otras. El sexo, el asma bronquial se manifiesta igual en ambos sexos. Ahora dicen que es más frecuente en el varón a temprana edad y más común en la mujercita cuando ya es adolescente. Entonces, en el asma, el asma se puede manifestar más tempranamente en los varones y un poquito más tardíamente dentro de lo que es la adolescencia o juventud en las mujeres. Entonces, un niño de 10 años es más frecuente que tenga asma y una mujercita a partir de los 15, 16 años es que se puede manifestar. La tuberculosis estamos haciendo una pequeña revisión de todo esto, los ambientes de trabajo físicos, exposición a los medios de contacto. Uno siempre tiene que preguntar dónde están trabajando. Entonces, una persona que aunque no fume, pero trabaja en un bar, ¿no?, en el cual uno puede ser un consumidor pasivo de humos de tabaco, y entonces esa es la fuente de contagio. Entonces dice que no fuma, pero trabaja todo el tiempo en un bar donde fuma, ¿no? Entonces eso puede ser un factor importante. Lo del sexo, neumoconitis, es más en hombres que en mujeres. Obviamente, una parte es genética y una parte es ocupacional. Acá una revisión general de esto.
las razas también. Ahora cada vez esto, como el mestizaje es tan importante y no hay una separación de razas como de repente ocurría antaño, esto cada vez es menos frecuente tenerlo en consideración. La ocupación también es lo que hemos evaluado. Entonces, esto es solamente como una revisión de todo lo que se ha avanzado en la anamnesis, el ver el trabajo de las minas, pongamos en ocupación, en la parte respiratoria, el trabajo de minas, como también trabajos en algún tipo de actividad, como ejemplo, cuando uno trabaja haciendo vidrios, ¿no? Puede haber la aspiración de estos polvos y también pongamos en aquellos que puedan trabajar en la agricultura y aspiración de polvos orgánicos como de algodón, tabaco, bagazos, etcétera. Eso es un aspecto ocupacional. Por eso hay una especialidad que es la medicina ocupacional. En las zonas de pastoreo, la hidatidosis pulmonar, en las zonas donde uno está en contacto con ovejas, cabras, y entonces el quiste hidatídico, ahora esta hidatidosis tiene que ser con el equinococcus, ¿no? Claro, entonces aquí está, es una importante equinococosis, hidatidosis también puede ver. Eh, las trabajadoras de salud, ahora por ejemplo, es una cosa típica. Uno, coronavirus va a ser mucho más frecuente en personal médico y enfermeras y personal auxiliar que en otros, porque están en el ambiente donde uno tiene más contacto con los pacientes. Entonces, el ser médico o trabajar en un hospital ya es un factor de riesgo, y si viene alguien con un proceso respiratorio en la actualidad y dice, bueno, yo estoy trabajando todos los días en el hospital, aunque no trabaje en el ambiente de los pacientes con COVID, es una posibilidad importante pensar que pueda tener un proceso respiratorio secundario al COVID. Acá la tuberculosis también es igual, como hemos visto. También los estudiantes de medicina de reacción positiva a la tuberculina mayor que otras facultades porque están en contacto con los pacientes. Y aquí vemos también lo que vimos, trabajo con aves, al aire libre o con gallinas o pájaros, histoplasmosis, ¿no? Entonces, esta revisión, neumoconiosis, los presencia de trabajo, es una revisión. Entonces, el doctor ha hecho una muy buena revisión de lo que es la parte de la anamnesis y cómo la anamnesis nos ayuda a pensar en diferentes posibilidades de enfermedades de acuerdo al sexo, la edad, la ocupación. La procedencia también es importante. Por ejemplo, acá las que vienen de grandes alturas pueden tener hipertensión pulmonar por sobrecarga del corazón derecho, presentando disnea y cianosis. Las neoplasias pulmonares tuberculosas en áreas de polución ambiental. Ambiental con H, bueno, esto de acá es una cosa, un pequeño error. La enfermedad actual, vamos a ver, entonces los síntomas que hemos revisado, esto también lo vamos a revisar muy rápidamente. Síntomas respiratorios altos, entonces rinorrea, prurito nasal, estridor inspiratorio. Uno dice, no, estos no son signos respiratorios pulmonares, sino son respiratorios altos. Y la disnea, que es esa dificultad de falta de aire, es importante medirla porque la disnea puede tener un componente también cardiovascular, un componente inclusive renal, y hay patología crónica. Entonces, esto de la disnea es un factor importante para revisar. Hiperventilación, disminución del parénquima pulmonar. Entonces, disnea puede ocurrir por varios factores, aumento de la resistencia, entonces obstrucción bronquial, bronquitis crónica, asma, que es lo que vamos a revisar. Entonces el paciente con un proceso respiratorio por una obstrucción bronquial, por aumento de la resistencia, puede presentarse con un problema de sensación de falta de aire, sensación de falta de aire. Y uno ya después tiene que interrogar las características. Afecciones de la caja torácica,
también puede ser un factor en el cual se presenta disnea. El dolor torácico, que también es uno de los síntomas importantes, y el dolor, ya hemos visto todo lo que uno tiene que preguntar en el paciente que tiene dolor, para que eso nos ayude a aclarar mejor las características. Entonces, locales, el dolor pleural es un dolor que generalmente tiende a ser localizado en un costado. El paciente se caracteriza porque tiene un dolor que hace que en la inspiración profunda el dolor detenga la respiración porque hay una inflamación de la pleura parietal. Ahí está, dolor local, dolor propagado, que el dolor torácico puede ser de la columna, los huesos, hernia discal, neoplasia vertebral, compresión anular, neuritis. Entonces, diferenciar el dolor torácico de origen respiratorio del dolor torácico de otras etiologías muscular, ósea, etc. Dolor referido, a veces hay dolores, por ejemplo, la vesícula, que puede dar un dolor en el hombro, y entonces el paciente puede confundirlo, que de repente dice, cuando respire me duele el hombro, y entonces piensa que es un proceso respiratorio y es un dolor referido. Las metámeras de la vesícula tienen zonas comunes con la zona muscular y hay un dolor que realmente no ocurre en la región del hombro, sino que está ocurriendo en la vesícula, pero hay una especie de transferencia del dolor a esa zona. Dolor psicógeno, sí, indudablemente las emociones. El dolor, un aspecto importante, es algo subjetivo. Así que el dolor es algo que puede estar en la mente. Y eso es un factor que tenemos que tenerlo en consideración. Sí. Disculpe, estoy en una clase, hasta luego. Ya, después me llama. Sí, 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 listo. Ya. Continuamos entonces con estos aspectos que son una revisión. Tos y expectoración. Esto también son síntomas. Entonces ya hemos visto disnea, dolor torácico, tos y expectoración. Entonces es un proceso irritativo que es una llamada de alarma. Es una llamada de alarma para evaluar patología respiratoria. Puede ser una tos de origen también alta, y la una tos de origen respiratorio. Entonces, esto de la tos y expectoración, y hemos visto la hemoptisis también, que hemos hecho el seminario, eso ya lo hemos visto. Antecedentes, es algo que está repitiéndose. Entonces, estos personales, el consumo, cigarrillo, como hemos visto en la historia anterior, enfermedades pulmonares genéticas, problemas de unas enfermedades como la fibrosis quística, enfermedades un poco raras, pero dentro de antecedentes, obviamente, tuberculosis. Si hay alguien que tiene tuberculosis en la casa y alguien está con una tos crónica, esa ligazón es sumamente importante, ¿no? Acá tenemos repetición de la tos, es un poquito que ya explica más cómo es el seminario de la tos, el mecanismo, cuáles son los factores para que ocurra el reflejo tusígeno. Y esas son las causas. La causa más común es la irritación bronquial, es el cigarrillo. El esputo se presenta en el 90% que tienen tos persistente. Entonces, la expectoración es casi una respuesta a una tos persistente. Entonces, la tos puede ser en un inicio seca, pero casi siempre, si es que la tos persiste, entonces ya los cilios y las células de la mucosa bronquial van a comenzar a aumentar la presencia de secreción y al final uno va a tener esputo. Tos crónicas son otro de los factores que estamos evaluando. Un poquito este esquema de la tos y cómo hacer la diferenciación con esputo, sin esputo, si es que el esputo
esputo es purulento con fiebre y sin fiebre. Este cuadro es un cuadro muy bonito porque nos ayuda en lo importante de la medicina es que uno puede hacer esquemas mentales de, mientras uno va preguntando varios aspectos. Tos, ¿tiene expectoración? No tiene expectoración. ¿Tiene esputo? El esputo es claro o es un esputo amarillo, verde. Entonces se acompaña de fiebre o no de fiebre y entonces esto nos va a ayudar a pensar, entonces puede ser tal cosa. Ya sabemos que en medicina no hay nada absoluto, que siempre hay excepciones, pero esto nos va a dar lo frecuente. Y muchas veces esto nos ayuda a evitar estar haciendo exámenes por gusto. Una vez que tenemos un diagnóstico mucho más claro de la causa de la tos, entonces ya podemos hacer una indicación mucho más específica y no le pedimos test de respiración, tomografías, broncoscopía, etcétera, y porque estamos dudosos, ¿no? Y acá con esputo, sin esputo, con fiebre, sin fiebre, con disnea, sin disnea, ¿no? Entonces, este cuadrito que han presentado en esta clase es muy práctico para que uno pueda, con el síntoma de tos, hacer una interpretación de esta causa. Tos seca versus productiva, tos aguda versus crónica, es otros datos importantes, por eso le estoy pasando estas diapositivas para que después puedan hacer un repaso. Después, un poquito el reflejo de la tos, un poquito todos los esquemas, cómo actúan, ¿no? Este también es un cuadro, es un poquito más complejo, pero ayuda a ver cómo el reflejo de la tos puede tener diferentes desencadenantes por varios receptores y por varias vías aferentes y vías eferentes que actúan sobre el regulador dorsal del bulbo y que está en el centro respiratorio, que es diferente. Entonces está en la misma zona, pero no está en el centro respiratorio, el centro de la tos. El reflejo, los estímulos que hemos visto. Entonces acá, para que ocurra la tos, requiere que estén indemnes la vía aferente, un control central, la vía eferente. Entonces, si es que hay alguno de estos, entonces puede ser que hay pacientes, por ejemplo, que tienen una enfermedad neurológica y el control central, entonces el paciente puede tener secreciones, como hemos visto, los pacientes están entubados y no hay tos porque el control central se ha alterado, ¿no? Es un aspecto importante para ver cómo, para que exista la tos, requiere indemnidad de estos aspectos. Si no, no va a haber tos, aunque tenga los factores para que tuviera una respuesta tusígena. Ya, entonces, cuando la tos es inefectiva, entonces hay acumulación de secreciones, se producen atelectasias y viene la infección. Que la tos es un mecanismo de prevención, de ayuda para eliminar los efectos, las injurias que pueden haber en el aparato respiratorio. Y si es que esto no funciona, se complica el cuadro clínico. Complicaciones de la tos, bueno, hay complicaciones dependiendo, puede disminuir la calidad de vida, los pacientes deberían tener una evaluación diagnóstica de la causa de la tos para mitigar o prevenir esas complicaciones. Es decir, que si es que una persona está con una tos que no se controla, a la larga va a producir problemas cardiovasculares, el paciente va a bajar de peso, el paciente da aire y puede haber hinchazón del abdomen, y hay una serie de efectos como complicación de la tos, ¿no? No por la causa propiamente de la tos, sino por el mismo reflejo tusígeno. Menores, náuseas, vómitos, cefalea, incontinencia mayores, fractura costal, dolor muscular, hasta neumotórax, retorno venoso que semeja al valsalva y un síncope, y el tono, disminución del tono vagal, y se producen bradiarritmias. Puede haber la tos aguda, y acá hay otro esquema, en el cual uno puede ver
cuáles son los factores que pueden producirse en esta tos aguda, cuáles son las causas, y la tos crónica, que también nos ayuda a hacer una serie de investigaciones qué cosa es lo que está produciendo la tos crónica. No sé si esta clase ya la tienen, seguramente que la deben tener, pero es como un pequeño repaso. Expectoración también es un acompañante de la tos, y de acuerdo a los tipos de esputo, el mucoso, el esputo mucopurulento y el esputo mucopurulento nos indican como estadios de la tos o factores. Generalmente el esputo mucoso es una respuesta inflamatoria sin que exista una infección. El esputo purulento ya indica una contaminación infecciosa. Mucopurulento es una mezcla de ellas. El esputo herrumbroso, formado por una mezcla de pus y sangre, es un signo patognomónico. Dice patognomónico, significa típico de neumonía. El esputo hemotoico es cuando hay sangre. Entonces, esta herrumbrosa es sangre modificada, sangre que ya tiene varios tiempos almacenada, menos que el hemotoico es una sangre que es relativamente reciente. La hemoptisis, que eso ya lo hemos revisado. Los aneurismas Rasmussen, esto lo pasamos rápidamente. La clasificación, la vómica, que es la expulsión brusca al exterior por la boca, acompañada de tos. Puede ser de secreción, que no es una expectoración, puede ser un líquido hidatídico, que era lo más común que se veía en las zonas de la sierra donde había mucho problema de hidatidosis. O también puede ser una pus, que puede ser un absceso que se ha roto y se elimina la secreción dentro del pulmón y después se elimina. Datos útiles para el diagnóstico: dolor torácico, disnea, cianosis. Esto ya, el dolor torácico se ha visto más o menos. Guías de sensibilidad torácica, orígenes del dolor torácico, causas parietales, columna vertebral, neurológica, un poquito lo que se había revisado. Entonces, el dolor torácico no solamente es el corazón, ni no solamente son los pulmones. De por sí, el pulmón no tiene dolor, sino lo que duele en el pulmón es la sensibilidad a las terminaciones nerviosas bronquiales y las terminaciones nerviosas de la pleura. Dolor torácico puede ser lo que había revisado: dolor local, dolor propagado, dolores referidos, dolor psicógeno. El diagnóstico diferencial del dolor torácico, generalmente el dolor torácico de causas cardíacas, el ejercicio, así como la presencia de palpitaciones, puede ser un factor de diagnóstico diferencial. Pared costal, la costocondritis, y estas que generalmente uno puede encontrar sensibilidad a la palpación. Causas respiratorias, esto ya es lo que tenemos que hacer, los diferentes tipos de examen. Uso de drogas, causas psicógenas, eso ya es parte del interrogatorio. La parte psicógena es como que la más complicada, ¿no? Características del dolor torácico: la disnea, es lo que ya habíamos revisado también en forma general. De la disnea, porque generalmente uno dice el paciente está disneico, pero hay que ver cuál es la intensidad de la disnea. Entonces, el grado número 1 de la disnea es lo que uno tiene normalmente cuando hace una actividad con gran esfuerzo. Grado 2 de la disnea es el que pueda mantener el paso cuando sube escaleras o cuestas ligeras. Grado 3 es cuando
uno tiene una incapacidad de mantener el paso por terreno llano con otras personas de la misma edad y constitución. Entonces uno ve que está caminando y las personas siguen caminando sin problemas y uno se queda atrás y no puede mantener el paso. El grado 4 es la aparición de la disnea durante la realización de actividades como subir o caminar 100 metros en llano. Caminó una cuadra, entonces una cuadra y se sintió agitado. Entonces, y la disnea de reposo es obviamente la que ocurre pese a que uno está haciendo actividades en las cuales no camina y sin embargo uno está agitado. Entonces, eso es una escala importante porque a uno le dicen qué tipo de disnea es. Entonces, uno tiene que decir si es una disnea leve, moderada o severa. Y eso nos ayuda también a evaluar cómo responde el paciente a los diferentes grados de disnea. Se puede ver también la disnea de acuerdo a la frecuencia respiratoria y esos son aspectos importantes. La disnea de decúbito, la disnea paroxística, la ortopnea, la platipnea, posición maometana o de plegaria, que tiene que ver eso con los problemas del pericardio, ¿no? Es algo que puede tomar un efecto de la pleura. Y la trepopnea, que es una disnea de cúbito que se puede atribuir a un derrame pleural masivo unilateral, a una atelectasia pulmonar o deformaciones anatómicas severas. Entonces, después la respiración de Cheyne-Stokes, la respiración de Biot, la respiración de Kussmaul, la disnea de Bouchet, que es una especie de Kussmaul, pero sin pausa entre la inspiración y la expiración. Y la disnea disociada de Grocco, que se ve en los pacientes en los cuales ya la respiración no tiene ningún orden y es el paciente que está en un estado de mucha gravedad. La disnea, de acuerdo a su génesis, estamos revisando más de esto de la disnea. Acá hay unas fotos de pacientes que están en ventilación bastante complicados. La cianosis es el último punto que vamos a revisar antes de ir a la parte de síndromes pleurales. El color azul de la piel, mucosas y lechos unguiales, por resistencia de menos de 5 gramos de hemoglobina. Y como había mencionado el doctor Suárez en la última revisión o en un momento de la charla del día sábado pasado, para que exista cianosis uno tiene que tener una hemoglobina por lo menos normal baja o normal, porque puede ser que el paciente esté anémico y tenga mucha carboxihemoglobina y no va a presentar esta coloración típica. Entonces la cianosis no se va a ver en los pacientes anémicos. Cuando uno busca la cianosis, uno tiene que ver el lecho unguial, los pabellones auriculares, las alas de la nariz, la mucosa de labios, boca y lengua, para ver si es cianosis central y periférica y para poder ver todos estos efectos. Acá algunos aspectos. La eritrocianosis es cuando hay una poliglobulia con volumen corpuscular medio aumentado, y eso puede dar una mezcla de azul y rojo que se conoce como la eritrocianosis. Entonces, es una variación de la cianosis acompañada de poliglobulia. Hipocratismo digital, lo que hemos visto, los dedos cóncavos, que se ve a una hipoxia prolongada. Entonces uno tiene que ver también el paciente cianótico si es que el cuadro es crónico o el cuadro es agudo. Entonces, en un paciente que viene de la altura, un paciente que tiene un proceso respiratorio o cardiovascular crónico, estos datos nos indican la cronicidad del cuadro. Esta cianosis central, como las mucosas están azuladas. Y la cianosis periférica se ve básicamente en zonas por bajas de temperaturas o alta por la altura. Cianosis central, cardiovascular. Esto, bueno,
es un poco la revisión inicial de todo. Puede haber una cianosis mixta también. Y alteraciones de hemoglobina. Si es que existe una combinación de la hemoglobina por compuestos carboxihemoglobina, metamoglobinemia, sulfahemoglobinemia, también va a haber una cianosis por una contaminación o alteración de la hemoglobina. Eso es un poco la revisión. La metahemoglobina es un derivado de la hemoglobina con óxido ferroso oxidado a forma férrica. Las cadenas polipeptídicas no se alteran. Una mínima cantidad de meta es de menos del 3% y es reducida por sistemas enzimáticos. Es un poco el resumen de lo que hemos tenido sobre la parte inicial de lo que son los síntomas respiratorios más comunes. Vamos a pasar acá, 8:48. Listo, vamos a ver entonces ahora, vamos a ver, quiero revisar. Como esto es un monólogo, quería averiguar, son en total 16 asistentes, 16 conmigo son 17, abandonaron. Hay una que está regresando, Analima de Ley está aparentemente abandonando, pero en cualquier momento amenaza con regresar. Ya, listo. Vamos a evaluar entonces, es un poco la revisión, sí. Doctor, ¿hay problemas de conexión? Sí, pues eso se va continuamente, ¿no? Yo también para entrar he tenido claro, la cosa es de que este es el mejor horario, pero el problema es que muchas clases coinciden y yo me imagino que eso debe ser un factor por el cual no estén presentes o se vaya continuamente. Entonces, la revisión que hemos tenido ahora es una revisión para ver qué cosa se satura mucho. Sí, tendríamos que de repente buscar otros horarios, pero no sé cómo ustedes tienen también clases. Ahora después con la delegada podemos ver, porque pongamos, la doctora Roxana creo que tuvo clase ayer como a las 9 de la noche, estaba viendo en su relación y de repente estuvo mejor o no sé si es que también hay complicaciones. A ver, vamos a ver acá los chats que dicen. Sí, es lo que está viendo. Estuvo peor, sí. Sí, no sé exactamente qué cosa es lo que está ocurriendo, pero yo me imagino que este programa Blackboard es un programa de la universidad que está sirviendo a casi todas las facultades, porque no creo que sea un programa que solamente sea para medicina, sino de repente servirá a todas las facultades y obviamente con todas las facultades que hay y todas las clases, es un programa porque por más que se puede perder, ¿no? Entonces, no se pudo hacer la clase, al final no se hizo, mire qué tal. Entonces, sí, eso yo voy a decirle al doctor Díaz y aparentemente es un problema que no va a ser tan fácil solucionar. Tendría que ya la universidad, no sé, aumentar la cantidad, porque también eso depende de la fibra de conexión que dan acá, que no es una fibra ancha en todas partes, ¿no? Y esos van a ser factores complicados. Y claro, lo que tenemos que ver es la parte del examen, porque yo estuve viendo los exámenes el otro día que estaba haciendo una revisión de cómo hacer exámenes, etcétera, vi las notas y vi que las notas eran buenas, pero me di con la sorpresa que habían varios de la rotación del grupo que no habían podido dar el examen por los problemas que me habían comentado, ¿no? Y no sé si es ya con el doctor Díaz han visto cómo van a solucionar eso, ¿no? Sí, a ver, Paola, sí, pues Paola, yo te vi que no habías dado el examen seguramente por algún motivo. Sí, Paola, ¿qué pasó? ¿Ya solucionaron eso? Sí, sí, justamente se solucionó y dimos el examen el domingo y ya todos los afectados, bueno, en nuestro caso que somos cinco en María Auxiliadora,
Ya Ajá. dimos el examen y tenemos la nota ya en el sistema. Ah, ya, magnífico, muy bien. Pues sí, esas son las cosas que para la próxima semana. Yo tengo ya hice 6 preguntas para el nuevo sistema. No sé si será mejor, que es el sistema automatizado en el cual ya que lo tiene el mismo programa. He hecho 6 preguntas. Pienso llegar a 4 preguntas más para hacerlas. No sé si el lunes o martes. Tengo que organizarme también con los doctores y la doctora y aunque eso lo podemos hacer en cualquier momento, y hacemos esa prueba para ver qué tal sale eso. Me imagino que este capítulo lo van a hacer ya no con las preguntas, no sé, eso seguramente que el doctor Díaz debe estar evaluándolo. ¿Saben cómo va a ser el examen de capítulo respiratorio? ¿Alguien tiene? Todavía no Sí, sabe, doctor. ¿no? Justamente bueno, hay rumores que parece ser que va a cambiar, bueno, va a cambiar el examen y va a ser tipo test, o sea, en la plataforma directo. Yo creo que es mejor porque el examen se supone que ya no va a tener que estar que apareció, que se fue el internet, sino una vez que llegue el examen, ahí están. Y claro, hay que considerar más o menos, no sé si son 20 preguntas, hacerlo pues de 45 minutos, 1 hora, eso habría que verlo en forma definitiva. A ver, Paola, ¿qué tienes que decir a todo esto? Doctor, fuera del tema que está comunicando, yo le quería pedir una petición, no sé si se podría realizar. Por ejemplo, el día sábado nosotros tenemos examen de radio a la 1 o 2 de la tarde y el día lunes, Ya, en Pato Especial, también tenemos examen. Entonces, el orden de exposición ha cambiado porque antes era al azar y yo era grupo 3 para exponer. Eh, ya, entonces, no sé si se podría, bueno, mis compañeros, bueno, estoy hablando con una compañera, Gaby, que también está de ya. acuerdo que se podría suspender la exposición del sábado y pasarla para la siguiente semana y que sean 2 exposiciones. Se podría, doctor, porque, por ejemplo, eh, todavía hoy es jueves y no nos han dado todavía los puntos para exponer y aparte que solamente tendríamos viernes para prepararnos para la exposición y aparte que tendríamos que estudiar para el examen, cosa que para nosotros es raro, como le digo, el sistema para dar el examen es raro porque solamente nos van a dar 15 minutos para un examen de radio, entonces como que también estamos pensando en eso, también estamos tensionados con el tema. No sé si se podría, doctor. Ya, entonces tienen el día sábado examen a las 2 de la tarde y el día lunes también tienen otro examen son 2 exámenes. Entonces sería para hacerlo el día martes, hacer la exposición que sería la martes en la tarde. En la tarde, por decir, de 3 a 5:30, el día martes. ¿Qué les parece? ¿Se cruza con alguna? Tiene clase Allison. Vamos a ver, entonces, tenemos clase ya. Entonces, el día martes más tarde, vamos a ver, martes más tarde, de 6 a 8:30. Martes más tarde, de 6 a 8:30. ¿Cómo estarán de ánimo? Con la delegada, denme pero no puede ser más allá del día miércoles para que no se le junte, ya. Entonces, ya, con la delegada me dicen, entonces, ¿qué día tienen libre entre el día lunes y el día miércoles para pasar el seminario? Desde el día lunes y el día miércoles. Me dicen eso. Entonces, como tienen problemas con los exámenes, ya yo les voy a dejar este día sábado como libre para que puedan organizarse bien y también porque ha habido el tiempo muy corto. Pero este es solamente una excepción. Ahora ya tienen que después organizarse bien, ¿no? Entonces, el día se está bien, entonces quedamos para que entre el día lunes y el día miércoles podría ser. Dime la hora del día miércoles que podría ser, y entonces eso lo organizamos, ya tienen entonces la preparación del seminario para el día miércoles y saben que el día sábado
hay el conversatorio que también tenemos que buscar una historia, voy a decirle a la doctora para que no se nos pasen los días, porque parece mentira, uno dice hasta el sábado y de repente yo me di cuenta que hoy día jueves todavía no había repartido. Entonces, un poquito un mea culpa, y así que les doy para el día miércoles, y ya para el día lunes espero también tener la historia del conversatorio de respiratorio para que esté. Entonces, miércoles el seminario, quedamos en la hora a partir de las 6 p.m., de 6 a 8 y media. Miércoles de 6 a 8 y media. Ya, aunque miércoles se me cruza a mí. Ay, ay, ay. Ya vamos a ver. Entonces, antes de las 6, sí, sí, puede ser de las 5 a las 7. Total que a veces el seminario, si se hace más o menos 20 minutos cada uno, son 1 hora y 40 y 20 minutos para conversar. Podría ser de 5 a 7, porque el día miércoles yo tengo con el acta médica, pero una reunión a partir de las 7, así que sea de 5 a 7. Ya vamos a ver, de 5 a 7. O si no, antes. Porque después ya también uno está cansado. Sí, pues porque si es que el sábado, sí, pues si es que pedimos que el seminario cambie del día sábado, el sábado quedaría libre. El sábado quedaría libre. Ahora, ¿se puede adelantar una clase? Sí, sí. Como digo, cuando tenemos, yo entiendo que justo esto de las clases, entonces como una cosa especial solamente pasamos el día miércoles de 5 a 7, de 5 a 7. Y el día sábado va a quedar como libre para que puedan tener tiempo para estudiar para los exámenes del día sábado en la tarde y del día lunes que tienen. Karina Narváez, ¿hay clases de inmunología y patología en laboratorio el día miércoles de 5 a 7? Ya. Bueno, entonces, Inmunología sí, acaba a las 6 de la tarde y luego a las 6 de la tarde empalma otra clase de patología hasta las 9:20, pero esa clase termina más temprano, como a las 8 de la noche por ahí. Pero antes de las 6 hay inmunología, teoría. ya. Por mí yo más o menos me puedo acomodar a cualquier horario, con excepción de los días miércoles, que tengo de 6 a 8 y media, está ocupado. Después, entonces vean lunes y martes y el día miércoles que no agarre horarios de 6 a 8 y media en mi caso. Y entonces ustedes me dicen, nosotros podemos, después de que conversan con todos, me dicen cuál es el horario que pueden utilizar y ahí hacemos el seminario. En eso quedamos. Listo, entonces vayan conversándolo con todo el tiempo, total hay bastantes días todavía y entonces, en resumen, el seminario lo vamos a postergar para entre el día lunes y miércoles. Ustedes al final me dicen, al final todos podemos tal horario. Entonces yo me acomodo, como digo, el día miércoles no puedo entre las 6 y 8 y media de la noche. Y lo hacemos. Y ya después esto se supone que es una cosa excepcional, porque si no después se va a desbaratar todos los horarios. Entonces solamente lo vamos a hacer por este sábado, por una cosa especial, que son esto de los exámenes que se vienen y que son, siendo por internet, son más complicados. Listo, entonces vamos a revisar. Sí, entonces ya, vamos a ver. Los puntos de la exposición que les habíamos mencionado es diagnóstico de fisiopatología. Vamos un ratito a la clase teórica del doctor Díaz, que es sobre insuficiencia respiratoria. Vamos a ver, un ratito nos vamos a la clase teórica. Voy a ver aquí. Entonces, a ver, un ratito. Acá tengo que ver cómo es esto.
Ya, entonces me paso a ver la 1031. 1031. Ya, esta es la clase de insuficiencia respiratoria aguda. Entonces se habló un poco del aparato, generalidades, el concepto, entonces definición, este es un expositor, concepto, generalidades, clasificación, entonces tenemos que ver fisiopatología, después un segundo expositor va a hablar sobre clasificación de la insuficiencia respiratoria. Esto es todo fisiopatología, entonces insuficiencia respiratoria aguda, insuficiencia respiratoria crónica, insuficiencia respiratoria crónica agudizada. Entonces vamos a hablar sobre insuficiencia respiratoria aguda y de repente sobre insuficiencia respiratoria crónica agudizada. Clasificación de la insuficiencia respiratoria es otro aspecto, entonces tipos de insuficiencia, clasificación, fisiopatología es otro sector, fisiopatología, etiología, causas, en la clasificación se puede también hablar de causas, aspectos clínicos, entonces alguien que hable sobre los aspectos clínicos, ¿cuáles son las manifestaciones? Aspectos clínicos, el examen físico, todo esto es clínica, todo esto es clínica. Aspectos diagnósticos, ¿cómo se hace el diagnóstico? Ahí hay otro expositor. Métodos diagnósticos, aspectos diagnósticos, que esto es puro fisiopatología, ¿no? Métodos diagnósticos, radiografías, tratamiento ya no. Entonces, ahí ya tenemos varios aspectos. Entonces, diagnóstico es un aspectos diagnósticos. Clínica es 2. Etiología, causas, 3. Fisiopatología, 4. Y definición y clasificación sería 5. Con esos son los 5 que hacen la presentación sobre esto. Listo, entonces volvemos nosotros a lo que es patología bronquial. Entonces aquí el doctor Alonso Soto tiene una clase muy interesante sobre patología bronquial. Entonces ya vemos los pacientes que tienen manifestaciones clínicas y esas manifestaciones clínicas pueden ser por el propio parénquima, ¿no? Procesos de condensación, procesos de intersticiales, procesos de lo que es los alvéolos, pero también puede haber un problema de tipo puramente bronquial. Entonces, los aspectos bronquiales es un síndrome, los síndromes bronquiales. Entonces, ¿qué ocurre? Básicamente, el síndrome bronquial puede ser porque existe un problema en el lumen del bronquio. El bronquio tiene un diámetro promedio, pero ese lumen puede estar alterado por una serie de factores y el lumen puede disminuir, expandir, pero básicamente eso va a producir un aspecto luminal. Después otro es el grosor de la pared del bronquio, Y un tercer aspecto es el aspecto de el tejido que está alrededor de los bronquios. Y de acuerdo a esto, cuando tiene un aspecto del lumen y del espesor, básicamente estamos hablando de asma y de bronquitis crónica. Y cuando hablamos de aspectos alrededor del lumen, estamos hablando del problema de enfisema. Y entonces, todo eso lo que genera es un síndrome de hiperreactividad bronquial, que es el estrechamiento bronquial excesivo como consecuencia de una respuesta broncoconstrictora de las vías aéreas a diferentes agentes inhalados. Entonces, el bronquio se altera porque hay un estímulo que se produce una broncoconstricción. Entonces, esto va a dar síntomas como la tos, el silbido de pecho,
posiblemente disnea y expectoración. Y los signos va a ser las sibilancias o la expiración prolongada. ¿Por qué la expiración prolongada? Entonces explica un poco los mecanismos de el efecto de la inspiración, la dilatación o la contracción y cómo en el aspecto de, bueno, está un poquito la frecuencia de esta síndrome de hiperactividad bronquial en pacientes con asma, otras patologías. Y aquí ve cómo puede ser una hiperreactividad dependiente de alergenos por la inmunoglobulina E, ¿no? El alergeno y actúa sobre las células B, sobre las células de los mastocitos, y esto va a producir una alteración de la contractura de la musculatura lisa. Pero también puede ser independiente a la inmunoglobulina E, los eosinófilos y cambios en la vía aérea, ¿no? Entonces, son aspectos de hiperreactividad bronquial de tipo atópico o no atópico. Acá vemos aquellos aspectos en los cuales vemos cómo la actina y miosina son modificadas. Sí, ¿qué dices? Disculpe, ha dejado de compartir las diapositivas. No estoy, a ver, vamos a regresar, vamos a ver, veamos, a ver qué ha pasado. Sí. Entonces aquí, compartir. ¿Volvió o no volvió? Sí, ahora sí. ¿Se puede? Ya, Gracias. entonces voy a regresar para poder, entonces estábamos viendo que la fisiopatología del síndrome de hiperactividad bronquial está dado por factores los cuales el músculo se va a contraer, y esto va a ser por acción dependiente de la inmunoglobulina E, básicamente por las células B y los mastocitos, y que producen una serie de sustancias que van a estimular la contracción, o puede ser por un factor independiente de la inmunoglobulina E. Acá lo podemos ver, y esto puede ser por también eosinófilos, citoquinas tipo TH2, y no tiene un efecto atópico. Atópico es decir, una acción por alergia, y esto es una acción independiente de atopia o alergia. Y esto actúa sobre los filamentos de miosina y actina, y eso produce una mayor contracción de esta musculatura, y entonces se produce un espasmo. Entonces, alergenos, una serie de alergenos que pueden activar este efecto, y no alergenos como estos factores. Entonces, presentación aguda, las causas frecuentes son bronquitis aguda, y las causas infrecuentes, bronquiolitis, algunos casos de neumonía e injuria por inhalación. Entonces, es hiperreactividad bronquial aguda. Y la presentación crónica, asma, el EPOC, enfermedad por inhalación de combustibles de biomasa, es decir, la contaminación, pulmón secuelar tuberculoso, y causas infrecuentes, alveolitis alérgica extrínseca, fibrosis quística, aspergilosis broncopulmonar alérgica. Entonces, la hiperactividad bronquial es el factor. Causas comunes de hiperactividad bronquial, y hemos visto las que ya hemos revisado, que las ponemos en mayor para que podamos identificarlas más. La bronquitis aguda es dominado por la presencia de tos con o sin expectoración de menos de 3 semanas de evolución. Eso varía, hay algunos que dicen puede ser 2 semanas, otros que dicen 3 semanas. Ahora, en la medida casi todos están tendiendo a poner el dato de 2 semanas. Usted lo tiene que corroborar con la clase teórica, porque la pregunta va a estar relacionada a lo que les han dado en la teoría. Esto puede revelar roncantes o sibilantes difusos. Tanto los roncantes son expresión de patología de las vías respiratorias, un poquito más gruesas, un poquito más delgadas, pero
roncante generalmente hay mayor cantidad de secreciones, sibilante es un componente de espasmo mayor. Y la presencia de hallazgos localizados obliga a descartar neumonía, porque puede estar asociado en un momento también con la neumonía. 90% de los casos de bronquitis aguda no complicada no tienen etiología bacteriana. Y causa de tos en la consulta ambulatoria, bronquitis aguda 70%, asma 6%, 5% neumonía. Entonces, los que vienen con tos, la gran mayoría son una bronquitis aguda no complicada, es decir, que no es bacteriana, si es un proceso irritativo que puede ser estacional, ¿no? Ahora es mucho más frecuente. Causas comunes de hiperactividad bronquial, el asma bronquial, ¿no? Que también es otro factor importante. Son episodios recurrentes, es un desorden inflamatorio crónico de las vías aéreas en individuos susceptibles, produce disnea, sibilancia, tos, particularmente en la noche, en la madrugada. Estos episodios están asociados a una obstrucción variable al flujo aéreo, la cual puede ser reversible. Ya, el asma, entonces aquí algunos aspectos. El 56% de los pacientes asmáticos hay un compromiso atópico, es decir, hay una reacción alérgica en el 56%, y hay un porcentaje que no. Dentro de ese porcentaje hay algunos que pueden ser relacionados a la respuesta del reflujo gastroesofágico. Acá vemos algunos de los mecanismos como los antígenos estimulan a las células mastocitas o los monocitos, producen citoquinas, y esto ahora está de moda, pues todas estas citoquinas, diferentes tipos de citoquinas, porque estos son los que producen esas reacciones tan severas en pacientes. Acá vemos el epitelio normal de un paciente en el cual no hay un problema de tipo de hiperactividad bronquial. Aquí vemos en el paciente que tiene este problema asmático, hay una hiperplasia de las células caliciformes productoras de moco, la membrana basal se engruesa y hay infiltrado celular. Entonces, esto es una respuesta a este compromiso crónico en el asma. Considerar asma en cualquiera de estos siguientes casos. Presencia de sibilancias expiratorias. Historia de cualquiera de los siguientes aspectos. Tos predominantemente nocturna, silbido de pecho recurrente, disnea recurrente, opresión torácica recurrente, síntomas nocturnos que despiertan al paciente, síntomas desencadenados o exacerbados por animales con pelaje, aerosoles, cambios de temperatura, polvos domésticos, drogas como el ácido acetil salicílico, beta bloqueadores, el ejercicio, polen, infecciones respiratorias, tabaquismo, estrés emocional. Entonces hemos visto cómo estos son factores. Obviamente no ocurren en todas las personas, sino en las personas que son sensibles, pero pueden ser los factores en los cuales uno dice, este paciente puede tener asma. Un paciente que de repente le regalaron un perrito y resulta que eso desencadena el asma, ¿no? Los cambios de estación ya hemos visto en el polen. Acá en el país no se ve tanto, pero en otros sitios es mucho más frecuente. Personas que están en un ambiente de tabaquismo también, aunque sean fumadores pasivos, eso. Y el uso de medicamentos que pueden despertar el asma, ¿no? Siempre uno tiene que tener esos datos en consideración. Y los síntomas pueden ser desde leves, muy tolerables, hasta problemas muy severos. Y entonces uno tiene que ver algunas características, las exacerbaciones. Hay casos de pacientes con asma que son muy poco frecuentes y unos que están continuamente yendo a la emergencia y van a tener una alteración en la velocidad de expiración forzada al minuto, alterada, y variabilidad de la forma de expiración, eso no me acuerdo qué cosa es, pero estos datos son típicos de los diferentes tipos de asma. Después de estas causas, otra causa muy común es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica es la que envuelve a lo que denominamos nosotros en forma general
bronquitis crónica y al enfisema. Está muy asociada y enfermedad asociada a combustibles de biomasa. Es decir, inhalación de combustible de biomasa, es decir, que nosotros ahora, bueno, ahora ha disminuido bastante, pero el ambiente en el cual tenemos que respirar el humo de los autos es un factor para que pueda desencadenar esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es una obstrucción persistente al flujo aéreo. Es usualmente progresiva y asociada a una respuesta inflamatoria normal del pulmón frente a estas partículas. El término EPOC incluye la bronquitis crónica al enfisema. Últimas guías sin necesidad de diferenciarlas. Al final se han visto que, claro, esto desde el punto de vista de enseñanza, el punto de vista semiológico, siempre era útil, pero se está viendo que la bronquitis y bronquitis crónica y enfisema coexisten, una precede a las otras. Entonces cada vez se utiliza menos diferenciarlas. Otras enfermedades que pueden ocasionar obstrucción fija al flujo aéreo, fibrosis quística, bronquiectasia y bronquiolitis obliterante. Bronquitis crónica es una tos con expectoración durante más de 3 meses al año, durante por lo menos 2 años consecutivos. Y la alteración es agrandamiento anormal de las vías aéreas distales a los bronquiolos, acompañado de cambios destructivos a las paredes alveolares. Ese es el enfisema, no la bronquitis, sino el enfisema. Así ya me pareció un poco. Y acá tenemos en el síndrome enfisematoso la inspección, respiración con labios entrecerrados. Él dice. Entonces, la respiración en inglés, pursed lips breathing, es lo típico del enfisematoso. Entonces, y el aumento del diámetro antero-posterior torácico, que es el tórax entonal tan clásico. La palpación, disminución de la vibración vocal. Como la vibración vocal llega al parénquima pulmonar y este parénquima pulmonar se ha alterado y se ha expandido, entonces ya la ha disminuido, porque la resonancia que ocurría en las paredes alveolares se ha perdido. La percusión, como hay, claro, el aire llega y se acumula, y entonces al haber percusión hay aumento de la sonoridad. La auscultación, hay una expiración prolongada y sibilancias. Entonces, patrones clínicos clásicos, el soplador rosado tipo A enfisematoso, con disnea severa, poca tos o expectoración, delgado más hiperinflación torácica. Es decir, que el paciente se adelgaza y no se pone cianótico porque no hay tanto alteración del intercambio de oxígeno con CO2 y es delgado. Mientras que el abotagado azul tiene sobrepeso, es cianótico, es decir, que no puede manejar bien el intercambio de oxígeno y carcinoglobina y la sangre comienza a cargarse de carcinoglobina y perderse la oximoglobina. Y esto, como digo, es casi a veces pasos iniciales. En un primer momento el paciente es soplador rosado y al siguiente momento, cuando avanza, se convierte en un paciente bronquítico abotagado. Entonces, es, como dice, una suma. La mayoría de los pacientes es una combinación de grados variables de bronquitis crónica y enfisema. La evaluación diagnóstica, el examen físico, es en pacientes de mayor edad, los pacientes de edad geriátrica, disnea de esfuerzo puede ser el síntoma dominante, tos, expectoración. En el caso de la bronquitis crónica, la broncorrea es algo muy característico, hipoxemia, cambios de personalidad, policitemia, cianosis, la hipercapnia, cefalea matutina, somnolencia, aumento de diámetro anteroposterior del tórax, cor pulmonar. Son todas las manifestaciones diagnósticas. Acá vemos como el diámetro anteroposterior y el diámetro transversal prácticamente son iguales, ¿no? Típico del tórax enfisematoso. Factores de riesgo en el huésped genético, déficit de alfa-1 antihistamina, hiperreactividad de la vía aérea, desarrollo pulmonar que puede estar disminuido, y ambientales, tabaco, exposición, polución, infecciones, y el estatus socioeconómico que genera factores de desnutrición, etc.
fisiopatología, los gases, inflamación, estrés oxidativo, proteináceas, y eso llega a una enfermedad crónica. Lo que se en el alveolo hay una obstrucción luminal por la secreción de una alteración de los alveolos, por lo cual estos alveolos se rompen y se dilatan, y una inflamación mucosa y peribronquial, y una fibrosis y un aumento de la reacción inflamatoria que produce una bronquiolitis obliterativa. Esto es una causa de inhalación de combustible de biomasa, es decir, que el ambiente que nosotros consumimos produce una hiperactividad bronquial, neumoconiosis, fibrosis, es algo bastante común que podemos nosotros evaluar en estos casos. Diagnóstico diferencial del EPOC. Entonces, un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica es el inicio en edades medianas o mayores. Los síntomas lentamente van avanzando. Historia de traumatismo, la disnea de esfuerzo y una obstrucción irreversible. Como hemos visto, el paciente va con lesiones que generalmente ya no se pueden recuperar. Él es el EPOC. En el asma, inicio temprano, usualmente en la niñez, los síntomas varían día a día, generalmente son síntomas nocturnos y están asociados a alergia, rinitis, eczemas concomitantes. La insuficiencia cardíaca congestiva, que también nos puede dar un de disnea, hay crepitantes finos basales, cardiomegalia, edema pulmonar, y el patrón respiratorio, el patrón pulmonar es restrictivo. Bronquiectasias, la broncorrea matutina, infecciones bacterianas, crepitantes gruesos, clubbing, que es la presencia de dedos en palillo de tambor y engrosamiento de la parte distal de los dedos, tuberculosis infiltrada apical, prevalencia local, y bronquiolitis obliterante, jóvenes no fumadores con asociación de artritis reumatoidea, y van a ver en la tomografía zonas hipodensas en expiración. Son los datos más comunes para hacer un diagnóstico diferencial. El pulmón secular tuberculoso dice que no es reconocido como una entidad clínica y puede producir hiperreactividad bronquial, fibrosis pulmonar, bronquiectasias cavernas. Los hallazgos pueden corresponder a una combinación de grados variables de fibrosis pulmonar con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y creo que es un resumen. Conclusiones: el síndrome de hiperreactividad bronquial es frecuente, la causa más común de hiperreactividad bronquial de presentación aguda es la bronquitis aguda, y las causas más comunes de hiperreactividad bronquial crónica son el asma intermitente o crónico agudizado y el EPOC, que tiene esas dos mezclas, que es la bronquitis y el enfisema, que al final son algo común. En nuestro medio, el pulmón secular postuberculoso y la enfermedad por inhalación de combustibles de biomasa son condiciones frecuentes, pero subdiagnosticadas de hiperreactividad bronquial crónica. Listo, vamos a ver, eso es lo último, o tenemos algo más. Estas son lecturas recomendadas que han dado, son un poco antiguas, pero ya después van a haber unas lecturas adicionales. Muy bien, dejamos de compartir esto. A ver, salimos de aquí. Perfecto. Entonces, esto es solamente un pequeño resumen de lo que es los síndromes bronquiales, ¿no? Vean los artículos acerca de lo que es el examen físico. Tenemos nosotros como que esa tarea pendiente. Estamos bien entonces en la parte teórica, los hallazgos, nos falta ver a los pacientes, es algo que, bueno, vamos a tener que ir viendo cómo se puede llegar a solucionar. No sé si es que hay alguna pregunta final, adicional. Entonces quedamos nosotros que me van a decir qué día es el seminario. Yo le tengo que avisar al doctor Suárez, que el doctor Suárez mañana iba a entrar. Sí, a ver, ¿en qué quedamos para el día de la reunión? El martes a las 7 de la mañana. Perfecto, el martes a las 7 de la mañana lo hacemos. Entonces, de 7 de la mañana a 9 de la mañana.
chocamos con la doctora Pariona, pero ustedes hablan con la doctora Pariona para que, o creo que ella lo hace más en las noches, ¿no? Porque ustedes ven, porque sí, entonces, si es que yo le voy a decir de que el seminario, como tienen examen, lo he pasado el día martes a las 7 de la mañana. Listo. Entonces quedamos con el martes a las 7 de la mañana, de 7 a 9 lo voy a programar. Ok, entonces, no falten a las clases. Felizmente que veo a todos, pero el número mágico es 21 y acá veo 19. Quitando a mí son 18 y ustedes son 20 alumnos. ¿Se ha retirado alguno por algún motivo? No le ha dado a nadie el coronavirus, por supuesto, ¿no? Hay que tener cuidado. Bueno, nos estamos despidiendo. Perfecto. Estamos despidiendo. Espero que esto les haya aprovechado. De todas maneras, voy a hacer esa evaluación, que no es esa evaluación, tranquilidad, esa evaluación que no es con puntaje, sino quiero ver cómo sale la evaluación del examen y de paso vemos los resultados, ¿no? Pero como que no, yo lo que estoy viendo ahora es, uno, va a ser importante las preguntas que hago en el conversatorio, que es el próximo sábado, y después su participación en el seminario que entra. Y bueno, su asistencia también. Estos días he estado un poco ocupado, por eso no he mandado muchas tareas, pero vamos a ir viendo eso. Hasta luego. Entonces, nos vemos el día martes a las 7 de la mañana. Vamos a ver. Cerramos la sesión.